Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, señores presidentes. Agradecimiento también a los funcionarios que se han acercado a conversar con nosotros. En primer lugar, una consideración de orden general. Recién el diputado Ferraro hacía mención al mito del mandato presidencial y la verdad es que todos los aquí presentes, diputados y diputadas, también tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad de representación de los argentinos y argentinas. Digo esto para que también pueda ser transmitido a quien corresponda, porque a veces pareciera que es un concepto que nos olvidamos. Y muchos de nosotros, además, incluso tenemos la responsabilidad que nos ha traído hasta acá la historia, como también hacía mención la diputada Oliveto. En este sentido, quiero hacer un par de preguntas concretas y espero que puedan ser, que tengan resolución hoy, si no, bueno, también forman parte de las que les fueron enviadas de manera escrita. La primera tiene que ver con el artículo 3, que establece la declaración de las múltiples emergencias y los plazos de la misma, que pareciera ser el botín de oro que pretenden llevarse de este proceso. Por supuesto, no acuerdo con ninguna de las dos, pero más allá de eso hay un párrafo en ese artículo que indica, y que sobre el cual pido explicación del espíritu del mismo, que indica que las normas serán, las normas tomadas o sancionadas, entiendo que por el presidente en este esquema de delegación de facultades, serán de carácter permanente. Entonces la pregunta sería si pensamos estar en estado de emergencia permanente, porque esto iría de bruces con gran parte de los argumentos que se han dado durante estos últimos meses respecto del tiempo que nos iba a llevar ese cambio. Entonces, o declaramos emergencia y por lo tanto se toman normas de carácter de emergencia, o bien estamos pensando que vamos a tener una emergencia permanente con delegación de facultades permanentes y con normas que entonces adquieren permanencia. Por lo tanto, digo, es incoherente un aspecto respecto del otro. Más allá de que vuelvo a manifestar, no estoy de acuerdo con la delegación de facultades, porque efectivamente este Congreso está funcionando y lo está haciendo en bastante velocidad, mucha más de la cual nos consideran, pero además también porque efectivamente la emergencia tiene que ver con una situación de crisis económica acumulada y la verdad que en estos más de 600 artículos poco hay sobre el plan de estabilización monetaria que sería indispensable tener para que, por ejemplo, el dólar no suba y el vocero presidencial se encuentre obligado a acusar a los diputados y senadores de semejante descalabro macroeconómico. Esta es la primera pregunta, entonces, tiene que ver con el espíritu de permanencia que se esconde detrás de la declaración de emergencia. Por su parte, el artículo 4 establece las bases de la delegación en relación de la delegación de facultades, una serie de bases, una especie de principios refundacionales de una república donde el presidente tiene todas las facultades delegadas, o casi todas. Y en este sentido, al igual que una diputada que me antecedió en el uso de la palabra, mi primer pregunta tiene que ver a qué transferencias se refiere una de esas bases, por qué los recursos y bienes se distribuirían antes y además por qué no se habla de el acuerdo que debe existir con las provincias, porque le recuerdo, señor procurador, que este es un país de carácter federal. En los 90 ya nos pasó a las provincias que nos tiraron por la cabeza varios servicios esenciales para nuestra población y no nos fueron otorgados los recursos. Gran parte de las crisis que hoy tenemos en el sistema de salud, en el sistema educativo y en tantos otros tiene que ver con esa transferencia sin acuerdo y sin recursos. Por lo tanto, me gustaría que fuese explicado por qué no se contemplan esas dos variables. Luego, en el inciso H, que creo que es un tema sumamente profundo de estas bases, se habla
de una política de calidad regulatoria, y entonces yo me pregunto quién la va a dictar, sobre qué estándares se van a hacer, porque las políticas de calidad se miden con estándares, y fundamentalmente cómo se va a controlar, porque además sería algo casi caricaturesco pensar que alguien va a tener la capacidad de dictar las normas de calidad regulatoria y además va a poder controlarlas, medirlas y efectivamente decir si están bien o mal y cuáles son los resultados. Igual de esas caricaturas hay varias a lo largo de la ley, la vamos a ir discutiendo con cada uno de los funcionarios. Por otra parte, sí me parece importante en ese principios y bases que se detalle a este Congreso cuáles son los fondos fiduciarios y fideicomisos a los que se hace referencia que pretenden desaparecer, sobre todo porque hay muchos creados por ley y entiendo que si este Congreso u otros diputados y diputadas y senadores pensaron que esos fondos eran importantes, deberían darnos la posibilidad de rediscutirlos. En este mismo capítulo de la emergencia y reorganización, en el artículo 6 se establece también la capacidad de cerrar, eliminar, etcétera, etcétera, una serie de órganos y entidades descentralizadas, también muchas de ellas creadas por ley y creo que además también deben ser revisadas por este Congreso y por lo menos encontrar quiénes van a ser los organismos, las formas en que dichas atribuciones que hoy tienen esos entes o esas entidades van a ser asumidas por otros espacios de gobierno. Por último, o para ir finalizando, son muchas las preguntas, a mí me gustaría que en términos de la transparencia, de la cual también se habla y se habla bastante durante la ley, aquellas cuestiones previstas en el artículo 7 respecto del sistema de contrataciones públicas, y la capacidad de poder renegociar, rescindir, etcétera, etcétera, fueran justamente públicos. Porque no vaya a ser cosa que establezcamos un nuevo sistema de privilegios respecto de quiénes pueden seguir teniendo contratos en el Estado y quiénes no. Entonces me parece que es importante que esto sea revisado. Señalarle también que respecto del control interno y externo hay varias normas que colisionan. Hay obviamente errores de tipeo, pero además fundamentalmente hay un solapamiento de ambos tipos de controles que terminan haciendo ineficaz cualquier tipo de control. Mire, la mejor reforma del Estado que se puede hacer es aquella que permita que el Estado funcione. El Estado argentino tiene un montón de problemas, lo hemos dicho a lo largo de muchísimo tiempo. Claramente hoy necesita una reforma que le permita ser más útil, que le permita ser más eficaz, pero sobre todo que permita garantizar el bienestar de los ciudadanos argentinos. En línea con esto, yo le quiero manifestar que la mayor preocupación que tengo después del estudio minucioso de este proyecto de ley es que a lo largo del mismo se habla o se deja transmitir un espíritu vinculado a la libertad, pero es una libertad sin igualdad, o sea que es una libertad que no existe, porque es una libertad que se lleva puesto a los más vulnerables en cada uno de los artículos que se trata. Lo digo por la ausencia, o por lo menos por la pérdida de algunos derechos de las mujeres, lo digo por la ausencia de contemplar a las diversidades, lo digo por la niñez que queda desamparada desde el proyecto del divorcio administrativo en adelante, por la modificación del programa de los 1000 días, por la virtualidad a partir de los 9 años. Todos temas específicos que conversaremos con cada uno de los ministros, pero claramente el espíritu que recorre esta ley en sus más de 600 artículos es un espíritu que tiene que ser debatido y que tiene que ser consensuado y que tiene que ser dialogado con todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras que tiene este país, porque son quienes representan al pueblo argentino, no lo representa solo el presidente de la República. Muchas gracias.